Línea a nuestro entrevistado, un honor tenerlo acá conectado con nosotros y nosotras, a Jorge Alemán. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá Delfina Rossi te saluda. Bueno, estamos con el equipo, con Nico, Julián y Esteban. La verdad que gracias por estar en contacto con nosotros un día donde como militantes políticos que somos, estamos un poquito angustiados, golpeados. Sí, angustiado, sí. Eh, No, gracias a ustedes, Delfina. Bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar, y sabiendo que tu recorrido internacional y tu experiencia en España, en donde también las últimas elecciones había un miedo de un Vox que conformara el gobierno con el Partido Popular y eso un poco, bueno, se fue transformando. ¿Cómo ves el efecto Milei, la libertad avanza, en términos también comparados a nivel internacional? Bueno, en España se fue transformando relativamente. Hay Ujú, todavía que definir una serie de cosas y tuvieron mayoría de votos la alianza de derechas. Eh, claro. este es un fenómeno mundial. Ujú, El- en la Argentina se ha establecido como una especie de mantra en donde se dice el gobierno fue débil, fue un gobierno tibio y por lo tanto la derecha fue ocupando los lugares. ujú. Me parece que esa es una hipótesis que se queda un poco corta, porque si crees en Finlandia, en Suecia, en Francia, Claro. en España, en realidades económicas que no podrían ser caracterizadas de ningún modo de esa manera, está habiendo otra cosa. Ujú, Y por lo tanto, esa otra cosa en Argentina además no se la quiso ver, porque se practicó sin ningún problema una crítica al gobierno constitucional que había, que no era un gobierno fuerte sí. y en una situación internacional que lo volvía muy frágil, y ahora de golpe se descubre al monstruo. Pero el monstruo iba creciendo, Claro, venía creciendo. Cuando hicimos la Carta de la Unidad, que fuimos denostados todos, advertimos sobre eso. sí. El monstruo iba creciendo y creciendo. Creció ya con el macrismo, cuando Macri dijo el curro de los derechos humanos. Ahí Ujú, ya pronunció la primera nota neofascista. Y luego la pandemia es un umbral que se ha cruzado en la humanidad y ha provocado que el neoliberalismo genere una radicalización de sus dispositivos de poder, que construya un tipo de, vamos a decir, de subjetividades que ya no se reconocen en ninguna historia, que no leen los legados políticos y que ujú. viven casi en un presente de supervivencia absolutos. Entonces, se estaban dando todas las condiciones para que una cosa así pudiera pasar. Lo que da terror en el caso argentino es que las ultraderechas en Europa le llevaría más tiempo destruir todo, porque Claro. hay un tejido geopolítico, institucional, mientras que en la Argentina, si no hay un dique a construir rápidamente, pueden hacer mucho daño, pueden poner al país en el abismo en poco tiempo. Jorge, Y esto es lo que nos angustia. estamos hablando con Jorge Aleman, es psicoanalista y escritor. Me gustaría preguntarte un poco también en algunos países europeos se pudo construir una idea de un cordón antifascista. Sin embargo, acá estamos lejos de esa discusión y pareciera que la reaparición en escena de Mauricio Macri y los mismos voceros de Patricia Bullrich y sus propias declaraciones buscan, al contrario, abrazar a Milei en un proceso de también de darle legitimidad a sus posiciones negacionistas y neofascistas. Em, ¿Cómo ves esos movimientos, no? Bueno, ese cordón antifascista exigía como primera condición que se reconociera que había fascismo. Claro. Y me parece que en la Argentina no fue exactamente así, porque está la máscara antiperonista que viene, digamos, desde el fondo de la historia, ¿no? Y que Ujú. no quiere decir que no se vean conjugado con este nuevo fascismo. Estamos en una Eh, elección de antis. claro, exactamente. Pero esto así se da en el mundo, ¿no? Es decir, en España Ujú.
el neofascismo, más que ser racista con la inmigración, pues tiene muchos latinos que los apoyan, es anticatalán, digamos, y en Argentina es antiperonista. Ahora, se tardó en Argentina en reconocer eso como una suerte de neofascismo neoliberal, porque es difícil, son términos que en principio no estaban antes conjugados, es un nuevo tipo de monstruo, Ujú. y además que obedece a una mutación social, antropológica, de calado muy profundo, y que Sin embargo, crees que la dirigencia puede hablar de eso o debería seguir Sergio Massa y mi papá, bueno, Agustín Rossi, la fórmula, los dirigentes, el gobierno, buscando un centro, siguiéndole hablando, digo, sin magnificar este proceso? y bueno, yo eso tengo mis dudas, porque creo que ha llegado el momento de advertir con toda seriedad, y creo que de hecho lo están haciendo, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir en Argentina, es decir, los signos son evidentes, el retroceso que se propone es, no es ninguna ficción, tiene una evidencia absoluta. Y además, como te decía antes, me parece que no tienen frenos institucionales como en otros lados, como pasa en América, Ujú. y además tienen el suplemento extra del posible apoyo norteamericano, y no digamos si gana Trump de nuevo, que está absolutamente en empate con Biden o ya superándolo. Entonces, sí, hay una gravedad que a mí me parece que habría que evidentemente asumirla. Otra cosa es cuál es la manera, es decir, Sí. ojalá se pudiera transformar el país en un ágora donde cada uno le hablara al de al lado, al vecino, al amigo de la mesa de al lado, al amigo del amigo, y trabajara todo el día para que esto se transmita. Jorge, Julián, te saluda. ¿Vos crees que ese elemento y esa herramienta es la que la dirigencia tiene que sostener hoy más fuerte o salir a dar el sorpaso y ser más proactivo? Porque también los que nos queda desde el día de ayer a hoy también escepticismo por parte de la dirigencia del gobierno actual y cierto silencio. Pero esos espacios de silencio muchas veces son ocupados por los discursos más ligados a los neofascismos y a Milei. Entonces también es preocupante. Me Sí, yo pare- estoy de acuerdo, ¿no? Ese escepticismo sería peligroso ahora, sería cuestión de acelerar la carrera y considerar que cada uno tiene la responsabilidad de hablar con el de al lado sobre todo esto que está ocurriendo, y además, porque Argentina fue muy curioso en ese aspecto. Agustín hablaba antes del cordón, pero nos dimos el lujo, voy a utilizar una expresión irónica aquí, de tener un gobierno que evidentemente tenía errores, que era tibio, que era indeciso, pero me parece que no se sabía muy bien en qué cornisa se estaba caminando, Claro. porque hace años que esto está, y no es cierto que el resultado, hoy escribí sobre esto y me ponen los que responden en página 12 que si estuviera el gobierno peronista no hubiera pasado esto. Esto no es así, así no se explica la ultraderecha actual. No se podría explicar por qué sube en Finlandia, por qué sube en Suecia, por qué está a punto de ganar en Francia, por qué ganó en Italia, por qué ganó en España, aunque todavía no haya constituido gobierno. Tiene su propia dinámica, su propia especificidad, es el surgimiento de algo nuevo. Ha surgido un partido que salió a la cancha con unas nuevas reglas, y no es una cuestión donde uno pueda establecer una correlación superestructural y leerlo en esa clave solamente. No digo que eso no sea cierto, pero me parece que faltan lecturas donde hay una cantidad de mediaciones que se quedan afuera. no Por solamente... ejemplo, sí, perdón. No, 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 decime. Y por ejemplo, las transformaciones sociológicas y antropológicas que hubo en los últimos años, donde hay miles y miles de personas que eh, han perdido su relación con la política y con los legados históricos. Claro. La pregunta es que me queda es cómo seguimos, cómo reconstruimos una democracia sana en este marco, porque, y me hago cargo como cuadro medio, cercana a la dirigencia, digo, el nivel de distancia que tenemos con gran parte de esa población, con esos 30 puntos o más que votaron,
30 puntos que fueron y lo votaron, pero por ahí hay más gente identificada, me quiero referir, que está... Que no confía en la política, que no confía en un sello, que no quiere sentirse ni organizada ni convocada y que cree que el problema es el otro, es el que cobra un plan, que el problema es el que viene de arriba, que cree que todo el mundo... ¿cómo se reconstruye justamente la patria que decimos? ¿Cómo se reconstruye la otredad desde ese nivel de fractura? Y es muy difícil, va a haber que atravesar un periodo un poco duro, pero por lo menos intentemos, hay 11 millones de votos, cada uno tendría que hablar con el que tiene más próximo y el próximo del próximo y del próximo e intentar por todos los medios que se vea lo que está ocurriendo, que se vea lo que se propone. Eso es por un lado lo que es inevitable hacer. Y después hay que cambiar los paradigmas teóricos, lo siento mucho, pero la gente vota por sus intereses, no vota en contra de sus intereses, pero sus intereses no son los intereses que tenían que ver con los intereses económicos o vitales simplemente. A veces se mueven intereses a través de identificaciones, modos de satisfacción, pasiones, y eso se ha vuelto mucho más complejo. ¿Podrías decir, te voy a preguntar esto, que el peronismo ha dejado de ser, quizás hace mucho tiempo, un partido de clase? Sí, porque no hay clase, sí. Evidentemente, es decir, el capitalismo fordista tenía como eje vertebral a la clase trabajadora. Exacto. Estamos en un capitalismo postfordista, financiero, en donde hay un enorme nivel de fragmentación y por lo tanto hay que articular sectores muy heterogéneos. Pero tampoco siendo un partido cachol a la socialdemocracia o a los demócratas yanquis, digamos, de Estados Unidos, garantiza la interpelación con ese pueblo, con esa parte de la sociedad. No, para nada. Bueno, por empezar, la socialdemocracia hace tiempo desapareció. Es decir, es una idea que hay en Argentina, que ahora todo es socialdemócrata. Pero yo no sé cuál es la socialdemocracia en el sentido estricto del término. La socialdemocracia era con una enorme intervención del Estado y con unas presiones fiscales enormes, y eso está puesto en conflicto en todas partes. Devolveme Bretton Woods y te devuelvo la democracia, sería el hashtag. Claro. Hace mucho tiempo no hay control democrático de los grupos de poder, esa es la verdad. Hace tiempo que los grupos de poder no están bajo un control democrático, ni socialdemócrata, ni nada por el estilo. O sea... Pero se sienten amenazados también con este caos, ¿eh? Yo creo que los grupos de poder tampoco les gusta del todo este caos. Bueno, esa es una cuestión también discutible, Agustina, porque... Delfina, sí. Como veo muchas cadenas, le escuché a los norteamericanos, republicanos que no eran locos, decir, bueno, no, los grupos de poder no van a permitir que Trump... Esto es una amenaza para todos. Sí. Y lo apoyaron a Trump y a Bolsonaro. Sí, y a Meloni. Sí, se han atravesado tantos límites que un país se incendie o que pierda toda credibilidad o que pase un tiempo en donde su propio mercado esté destruido, no parece ser un freno al que haya que confiar. O sea, esa idea, claro, porque si uno dijera, no, los grupos de poder, ¿cómo van a creer en Milei, que dice que va a dinamitar el Banco Central? Sí, tal cual. Pero por algo está ahí. ¿Y cómo van a creer en Trump, que tomó el Capitolio con un montón de frikis? Y ahí está. ¿Y cómo va a creer en Meloni, Fratelli d'Italia? Sí, está ahí. Ojo. Es decir, no es una cuestión... Acá han prohibido obras de García Lorca, obras de Virginia Woolf, en los lugares donde ya está gobernando Vox con el PP. Contabas esto en España hace unos años atrás y se te reían. Es impresionante, yo no lo sabía ese dato. Bueno, por eso te digo que no. A ver, Hitler cuando hizo la guerra, no sabemos si quería ganar la guerra. Lo que sabemos es que quería destruir a Alemania. Sí. Lo logró. Entonces, esta idea de adjudicarle a los grupos de poder racionalidad es un poco... hay que ser cauteloso con esa idea. Coincido. No, es que de hecho yo creo que Larreta jugaba eso. ¿Cómo? Creo que Horacio Rodríguez Larreta esperaba cierto apoyo de ese voto silencioso. Sí. Creía que iba a ser un voto más de clase media, establishment, que iba a acompañarlo y sacó 10% de los votos.
No, la Argentina en este momento, en esta foto instantánea, es un laboratorio donde cuanto más loco se está Sí, y cuando peor es lo que se dice, más suma. sí. ¿Vos crees que eso puede seguir escalando? O sea, ya tiene enunciados inusitados, pero esa escala de lo que vos decís, de decir cualquier barbaridad en esos términos, puede seguir escalando, porque es verdad lo que vos mencionás de que ante la mayor barbaridad, más índice de popularidad y más captación de votos tiene. Y bueno, sí, Morales apoyó lo de Jujuy, Ujú. eso al lado del supuestamente centrado Vera Larreta. Tal cual. Eh, Dijeron barbaridades el otro día con respecto al militante que murió, aprovecharon la horrible muerte de esa niña de una manera cruel. Eh, si uno ve los medios se da cuenta que hace rato que se atravesaron todos los límites en Argentina y Sí. que hay una identidad monstruosa entre los políticos y los propios actores mediáticos. Entonces, sí puede seguir escalando. Y bueno, depende de la capacidad política que tengamos de Ujú. recomponernos. Cuando, Siempre se ha dicho que el peronismo tiene esa virtud, ¿no? De al estar habitado por un vacío en el centro, siempre se puede recomponer. Vamos a ujú. ver. Cuando lo escuchás a Sergio Massa hablando de esta unidad nacional, de una nueva mayoría con una unidad nacional, qué te genera? ¿Qué te sugiere? No, yo los entiendo porque son las cosas que uno no tiene más remedio que decir. Yo escucho atentamente hablar de una unidad nacional. Otros dicen hay que empezar a hacer una pedagogía distinta a raíz de todo esto que está pasando, del odio a la política, la presencia del odio al otro. Hay que reconstruir la otredad, estuvimos hablando antes. Sí. Todo esto eh, es lo que uno debe sentir, decir, proponer. El problema, en todo caso, es cuáles son las condiciones de posibilidad de todo esto y en qué tiempo, porque tal vez estamos asomándonos a un momento histórico muy difícil. Ujú. Y tenemos También se esas dice en todas partes del posibilidades. mundo, Porque, ¿cómo? no, lo que yo me pregunto, de nuevo, en un carácter, si bien te sigo como docente universitaria, etcétera, digo, en el carácter de militante, me pregunto desde dónde recomponer esa conexión, ¿no? Desde dónde, digo, tomarle la mano Y, a aquellos que en votaron el principio, antifascista y no son... en principio no retrocediendo frente a las posiciones que uno sostuvo durante toda la vida. Eso me Ujú, parece como una condición fundamental, aun cuando la realidad nos haga chocar contra un muro. Pero estamos en ese tiempo histórico, es decir, el cambio climático. Todo el mundo sabe que esto, si no se frena, no sabemos si ya no es demasiado incluso tarde para frenar. sí, ¿Y qué vamos a hacer? ¿No decir nada? Sí, hay que seguir diciéndolo. sí, sí, está claro, pero Eh, la presencia de la guerra antes hubiera sido una manifestación tras otra antibélica. tal cual, hemos, nadie. Nadie en Europa ha movido nada. Y la guerra está ahí al lado. No, es más, se la justifica la guerra. Digo, los sectores progres con los que yo hablaba y tenían el no a la guerra en su momento, bueno, ahora justifican la intervención de la OTAN contra, ¿no? Digo, hasta Bueno, hay es que una el problema es justificación. complejo ahí, Agustina, porque la OTAN ha recibido un gran favor, un grandísimo favor de Putin, ¿eh? Sí, O sea, la OTAN estaba media dormida y a Estados Unidos le ha venido perfecto esto. sí, sí. Ahora Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN, Alemania rompió relaciones con Rusia, Rusia tiene de acá a 2 años un conflicto interno con sus mercenarios y sale fuerte. O sea, la idea esta que yo escuché en Argentina de que Putin iba a poner en tela de juicio el poder del imperio era muy ingenua. La Está muy competencia de ingenuo. verdad que hay con el imperio es China. Totalmente. El país que le puede disputar la hegemonía del capitalismo mundial a Estados Unidos es China. Y China no tiene estrategias bélicas por ahora. Tiene un modo de expansión mundial comercial distinto. Ujú. Sí, y en ese medio estamos nosotros con una población que claramente, digo, no se plantea ni todas estas preguntas, pero bueno, vota con esta nueva subjetividad.
No, y además tenemos 11 millones de personas que yo no conozco las edades, pero voy advirtiendo, tanto en los latinoamericanos que viven acá, que no tienen la menor idea de lo que fueron sus líderes históricos, claro. como también muchos jóvenes en Argentina, como también jóvenes argentinos que viven acá, y veo que no tienen la menor idea de lo que fue la historia. No la historia, no es que les pregunto por la Revolución de Mayo, es que el peronismo es una palabra que les resulta lejanísima. Sí. Sí, sí, todo, ¿no? Digo, me parece como que tenemos ciertos... la verdad que no me quiero quedar en la angustia. Quiero que me ayudes a construir un relato hacia adelante para tener un buen diagnóstico, pero sin embargo tirar hacia adelante. De alguna manera, además, yo lo decía antes en el programa, con parte de esa población que votó y a Milei había una conexión simbólica, sentimental con Cristina Fernández de Kirchner, y ella, bueno, la corrieron de la campaña y consolidó esa corrida. ¿Tenemos que esperar que surjan nuevos liderazgos populares para que podamos reconstruir eso o sin embargo hay un intento aún para hacer? Lo inmediato no es lo de los liderazgos populares que necesitan un tiempo, pero sería muy interesante una emergencia de eso, Uh-huh. porque evidentemente hay algo que está agotado, Sí. hay algo que evidentemente hay veces que lleva mucho tiempo reconstruir. Date cuenta que no es que pasaron 200 años, es que en la década del 70 hablábamos de la revolución y pensábamos que había una toma del poder y pensábamos que se iba a instaurar el socialismo. Y eso es impracticable. Hubo que recomponer y reconfigurar todo el universo de lo nacional y popular en otra orientación. Sí. Y ahora me parece que estamos también frente a un nuevo horizonte histórico. Y por supuesto yo pienso que sí tendrían que surgir nuevos liderazgos populares. Uh-huh. Bueno, Es decir, tendríamos que ver en esos 11 millones que han quedado sí. sin votar, ¿qué podría convocarlos? Uh-huh. Está claro. Jorge, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, con nosotras. La verdad que mucha claridad sobre algunas ideas. Nos dejas con la preocupación, pero también con el desafío de justamente no negar esa realidad, sino de poder interpelarla de manera distinta. Te dejo solo diciéndote que me llamo Delfina, que me dijiste Agustín un par de veces, y Agustín es mi papá, che. Ah, bueno. Es un lapso, es el derecho al inconsciente, supongo. También vos me dijiste Totalmente. Alemán, me parece. Es Pero entonces verdad, aprovecho, es querida verdad. Delfina, para Gracias. mandarle un gran abrazo a tu papá, porque es una persona que quiero y admiro mucho. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo desde acá. Un gran abrazo. Otro, gracias. Pasaba una entrevista muy interesante, chicos. ¿Qué me dicen?